grandes maneras de entender cómo podríamos romper estas micelas. Una vendría a ser, según Van der Waals, de que cuando el agua eleva la temperatura, como es un dipolo, aumenta su movilidad molecular, es decir, desorden. Porque el líquido es el del mediano orden, el estado gaseoso es el del desorden. Entonces, al estar desordenada, como que confunde a las unidades básicas de los triglicéridos, es decir, del aceite esencial, como que lo confunden. Una vez que lo confunden, esas orientaciones se disgregan. Esa sería una explicación según Van der Waals. Y entonces este vapor saturado arrastraría a estas unidades. ¿Cuál sería la segunda explicación? Según Dalton, cuando nosotros tenemos, en este caso, aceite y agua, y en general los componentes que tiene este aceite esencial, las sustancias odoríferas en sí, según Dalton, la suma de presiones, la sumatoria de presiones, según Dalton, entonces, la sumatoria de las presiones de determinados componentes de una mezcla, compartimos que tiene un Q1 hasta un N, sería la sumatoria de una presión total, ojo, en un mismo volumen. ¿Esto qué revierte? Que si los componentes, sustancias odoríferas, las unidades básicas de triglicéridos, el aceite, el agua, todo ello están encerrados en un tanque, que ese es el fundamento, un tanque hermético, después veremos gráficamente, aunque me parece que está aquí, en un tanque hermético, entonces ese volumen no varía. Al no variar ese volumen, esas presiones se adicionan, venciendo a la atmosférica, y esto permite que arrastre el agua, el vapor saturado, a estas unidades de micelas. Entonces hay dos formas de entender cuál es el fundamento técnico de la extracción por arrastre de vapor. Una es que el desorden elevado de la temperatura en el estado gaseoso del agua confunde a las micelas. La otra sería según Dalton, inclusive se le conoce como ley, de la sumatoria de las presiones otorgan una presión total que superan a la atmosférica, y esto permite el arrastre. Interesante. Continuemos con un subtítulo que vendría a ser, ya lo hemos estado viendo, el equipo de extracción por arrastre de vapor. Consta de tres grandes componentes. El primero sería el tanque de generación de vapor, el cual lo tenemos aquí, que es a alta presión. Bueno, este instrumento inclusive es perteneciente a la Escuela de Industrias Alimentarias. Entiéndase que tiene que tener estos seguros, y inclusive esto se ha utilizado para ser más realistas. Eso es lo que queremos demostrar en la universidad, situaciones reales. Cuando se utilizan estos equipos, tiene limitaciones en el sentido de los aditamentos. En el caso de mi persona, se editó un curso de aceites esenciales en el distrito de Ichuña, provincia de Mariscal Nieto, en la región Moquegua, con convenio con la municipalidad, en el 2007, inclusive en abril, y el cual el equipo, una vez que es utilizado, tiene desgaste en la empaquetadura. Hay una empaquetadura ahí que evita la expulsión de los gases, entonces sufre desgaste. Obviamente también hay otros problemas como la presión, que después veremos, de tal manera que siempre hay que tener cuidado en la utilización de equipos. El segundo componente sería el serpentín de condensación, que tiene que tener una ligera inclinación para que por gravedad, una vez que disminuya la temperatura, ese arrastre de vapor que están conteniendo ya las micelas del aceite esencial, que es lo que deseamos, con una temperatura ya llegando a los 19 grados centígrados, esto pasa a cambiar de estado, de tal manera que el comportamiento es distinto a lo que podríamos imaginar, y obtendríamos los residuos en esta parte que tenemos aquí, que fueron como cañerías, para poder entender la recepción. Y el tercer gran componente de este extractor es el receptor de los condensados. Una vez que recibimos ello, bueno, aclarando, hay otras formas distintas que podríamos entender estos instrumentos, los llamados alambiques, para que sea algo más real y entendible para los señores alumnos que están presentes también. Este fundamento lo utiliza la industria de los piscos, los alambiques de cobre, que son muy comunes, mas no es recomendable en aceites esenciales, considero yo, por el efecto del cobre. El cobre, en presencia de aceites de los triglicéridos, como están insaturados, presentan doble enlace. Es una zona sensible. Al ser una zona sensible, el cobre puede actuar en la oxidación. Por eso que no es recomendable, y en industria alimentaria utilizamos por ello acero inoxidable. Bueno, inclusive esta es una norma básica del Códex para la industria alimentaria. Pero sí se puede utilizar, pero como les digo mencionando, no sería demasiado conveniente.
Otros alambiques que se utilizan en la industria de los pisos. Este es el equipo en sí, en su totalidad. Vamos al tercer punto. Condicionemos la materia prima para la extracción. La elección de la materia prima, obviamente, es una planta que tenga un olor muy agradable. Les cuento el caso real. En el distrito de Ichuña, las plantas aromáticas inclusive son medicinales, caso de la muña. Muy interesante. Ahora vamos a ver luego los resultados que se han obtenido. De tal manera que esta aceite esencial está en distintas partes de esta planta. No necesariamente está en las flores o en las hojas, puede estar en la raíz y en el tallo. Y esto debido a que es que los aceites, si hablamos en términos botánicos, los aceites permiten el transporte de nutrientes y también se le considera de alguna manera como reserva energética de los vegetales. No como la glucosa, obviamente que es la principal, resultado de la fotosíntesis. Pero de alguna manera se le considera como un aporte, como arrastre para los nutrientes, transporta los nutrientes dentro de la planta. Y también de alguna manera se podría entender para energía. Acá hay diversos casos, la información es abundante. Veremos solo algunos. En el caso del anís es el anetol y el metilcavicol. Como mencioné, puede ser aldehídos, cetonas, fenoles y básicamente los terpenos. Por ejemplo, del clavo de olor, el eugenol, cariofileno, óxido de cariofileno y otros. Es distinta, es diversa la cantidad de que podemos encontrar estas sustancias sudoríferas. En el geranio, el geraniol, en el limón, limoneno. Bueno, tenemos diversidad. En el caso de las rosas, el geraniol, citroneftol, eugenol. Secar la materia prima es opcional. De alguna manera sí podría hacerse porque eleva los rendimientos. Pero hay un riesgo en el caso de este tipo de secado que se vaya a realizar. Si estamos siendo realistas, normalmente lo hacen a condiciones ambientales expuestas a radiación solar directa, con radiación ultravioleta superior a 15 grados en el caso de Arequipa. Tenemos un grado alto de radiación ultravioleta, no sería conveniente. Obviamente, como técnicos en alimentos, nosotros conocemos que el secado es más conveniente bajo sombra. Esto le vería los rendimientos. Obviamente en los secadores influye la velocidad del aire y todo ello. Y acá hay formas gráficas. Siempre hay que ser realistas porque la teoría a veces abruma al alumno. Si uno observa, esta es una forma teórica de entender un secador. En el caso de una investigación real de la Escuela de Agronomía, este es un trabajo de sustento de autoría, obviamente del tesista, propio de la Universidad San Agustín, todo lo que es tesis es autoría de la universidad. Esto es real. Este secador se ha utilizado para el caso de secar distintas plantas, puede ser orégano, polen, en apicultura. Seré breve. Tiene una plataforma que es la capa colectora de la radiación y tiene un ángulo de inclinación de 45 grados. La cámara donde aloja la materia prima tiene una pequeña salida, ahí no se nota muy claramente, y en el interior se aloja el material a secar. Y por la zona inferior ingresa el aire a una cierta velocidad. En Arequipa es de 21 metros sobre segundo, en una velocidad promedio del aire. Y estas son las dimensiones técnicas para, si uno desea, poderlas coger y escalar ello para la industria. Eso es importante conocerlo también con el objetivo de industrializar cualquier idea. Es importante para los jóvenes debido a la alta demanda laboral que se tiene hoy en día en los distintos aspectos de la ingeniería. Una vez que hemos secado a la materia prima, la reducción de tamaño aumenta la superficie de contacto. Esto sí se conoce en ingeniería de alimentos. La reducción de tamaño aumenta la superficie de contacto y eso favorecería el arrastre del vapor. Seamos realistas nuevamente. En el distrito de Ichuña, esta investigación realizada en abril del 2007, hay distintas plantas que podrían encontrar aceites esenciales, de los cuales al final vamos a ver los rendimientos obtenidos, caso de la muña. Vamos con el cuarto punto, que sería la tecnología en sí. La disolución del aceite por el vapor saturado ya lo hemos mencionado bajo las dos explicaciones. Se confunden las cabezas hidrofílicas y hidrofóbicas del aceite esencial en sí, por el desorden del vapor saturado, y la otra vendría a ser secundario. Obviamente esta es la mezcla heterogénea, pero luego, como mencioné, se vence ello y esto favorece a la extracción. Entonces, otra forma de entender esa ruptura o esa forma de la emulsión que se va a formar cuando arrastra el vapor saturado de agua a las llamadas micelas. Es sumamente interesante. Me gustaría detallar más, pero el tiempo es escaso. Bueno,
Vamos con la condensación de los vapores generados. Una vez